Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes. Soy Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Revuelo en la educación. El gobierno cancela el seguro médico escolar de Yamatei y transfiere la cobertura a salud pública desde marzo. Alerta sanitaria en Guatemala. Primer niño fallece por enfermedad neurológica aguda, elevando a 4 las víctimas fatales. Congreso aprueba en tercer debate ley de tarjetas de crédito tras 5 años de estancamiento. Pendiente la redacción final. Ministerio de Defensa y Fuerzas de Seguridad trabajan en conjunto para desmantelar pistas clandestinas utilizadas por el crimen organizado. Operativo en marcha tras identificar docenas de lugares de aterrizaje ilegales. A partir del 1 de marzo, el Ministerio de Salud tendrá que hacerse cargo de la cobertura médica de los estudiantes, luego de que se decidiera en el Gabinete de Ministros la derogación del acuerdo que dio vida al seguro médico escolar. El seguro médico escolar fue uno de los proyectos estrella del expresidente Alejandro Yamatei, el cual ahora se cancelará desde el 1 de marzo. La cartera de Educación tiene planificado firmar un convenio con el Ministerio de Salud para que la atención de los niños y niñas ya no sea en centros privados, sino a través del sistema público de salud. Durante una citación en el Congreso, la ministra de Educación, Anabela Giraca, afirmó que el proyecto de la exministra Claudia Ruiz no cumplió con lo requerido y por eso también se solicitó a la Contraloría General de Cuentas una auditoría de lo gastado. Estamos ya con el ministro de Salud, hemos instalado una mesa permanente de emergencia para hacerle frente a este gran reto que enfrenta el Ministerio de Salud. La idea sería atención primaria, prevención, atención a accidentes, suministro de medicamentos, por supuesto, y la telemedicina, que es la que permite cierto acercamiento. El programa comenzó en 2020 con un costo de casi 100 millones de quetzales y para el 2023 ya costaba más de 300 millones. La ministra explicó que ese presupuesto sería trasladado a la cartera de salud con el nuevo acuerdo. El seguro médico escolar llegó a proteger a un aproximado de 3 millones de estudiantes el año pasado, para lo cual se contaba únicamente con 484 médicos, 75 clínicas hospitalarias, 661 farmacias, 144 telemédicos y 54 funerarias. Esa es otra gran mentira, o sea, es notoria la estafa. Aquí hubo una estafa, señores. No hay capacidad humana del sector privado, de los médicos del sector privado para poder atender a los niños. Entonces, señora ministra, nosotros como bancada lo que queremos es que usted como responsable de la cartera tome la rectoría de la investigación de esta estafa. El diputado Roberto Calderón del partido Vamos, quien en varias ocasiones defendió el programa, puso en duda la efectividad del Ministerio de Salud para atender a los alumnos. El próximo niño que resulte fracturado, que resulte lastimado, ¿qué van a hacer? ¿Van a haber suficientes hospitales y centros de salud para atenderlos? Yo lo dudo. Ellos tendrán que hacer lo correcto. Como yo en su día tendré en algún momento que fiscalizar las acciones que haga la señora ministra. También se buscó la postura de la exministra de Educación, Claudia Ruiz, pero colgó la llamada después de presentarnos como periodistas. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación se encuentra a la espera de los resultados de la auditoría que desarrolla la Contraloría y al tener los detalles se podría comenzar acciones legales. Con imágenes de Gabriel Molina para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y desde el pasado viernes se mantienen suspendidas las clases presenciales en 2 municipios de Suchitepeques, esto a raíz de los casos de la enfermedad neurológica aguda. Sin embargo, esa medida podría ser revertida antes de la próxima semana. La ministra de Educación, Anabela Giraca,
informó que se encuentra a la espera de que el Ministerio de Salud dé las directrices para determinar si continuará la suspensión temporal de clases presenciales en los municipios de Cuyotenango y Mazatenango en Suchitepeques. Las actividades presenciales fueron suspendidas desde el 2 de febrero y según la funcionaria, el próximo lunes se podría tener una decisión. Esperaríamos tomar una decisión el lunes de la próxima semana porque esto va, para la mayoría son colegios privados. Esperemos tener entonces ya la respuesta para entonces, yo se las estaría comunicando. De otra forma, pues estaríamos tomando medidas de educación a distancia y modelos que yo les estaría comunicando en su momento. Giraca aseguró que ha mantenido conversaciones con el ministro de Salud, Óscar Cordón, y ambas entidades preparan protocolos a seguir en las aulas según los resultados de las investigaciones sobre la nueva enfermedad. Estos protocolos van cabalmente vinculados a la manipulación de alimentos, al lavado de manos, incluso en algunos casos en su momento al uso de mascarillas. Todo esto creo que va cambiando mientras van averiguando más sobre la enfermedad. Por eso él pide paciencia y dice que en un par de días tendrá realmente una respuesta, pero en el caso de que esto ocurra, los alimentos serían servidos sin lugar a dudas, regresar a la bolsa en estos municipios que corren alto riesgo de contagio. La enfermedad neurológica ha incrementado sus casos y a la fecha ya se registra un menor de edad fallecido. Con imágenes de Gabriel Molina para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. El Ministerio de Salud confirmó este martes 6 de febrero la muerte de un niño de 8 años en Mazatenango, en Suchitepeques, a causa de la enfermedad neurológica aguda sospechosa de Guillain-Barré, con lo que el número de fallecimientos en el país sube a 4. Él sería el primer niño fallecido por ese síntoma del brote inusual. De acuerdo con Salud, el menor estaba internado en un hospital público de Suchitepeques, a donde fue llevado con síntomas de la enfermedad neurológica aguda. De momento, las autoridades no han dado detalles sobre el caso del menor fallecido. Además, informaron que hasta este martes se reportaban 61 casos, de los cuales 46 pacientes ya están recuperados y 11 hospitalizados. La enfermedad se caracteriza por ser una respuesta autoinmune del cuerpo a algún agente que haya ingresado al organismo por agua o alimentos contaminados. Y ante los casos de la enfermedad neurológica aguda que deja a Suchitepeques como el epicentro de la enfermedad, con más de 40 casos, para establecer la situación de la calidad del agua en Suchitepeques, al Laboratorio Nacional de Salud ingresaron 7 muestras tomadas por el personal salubrista en Cuyotenango para el respectivo análisis físico-químico. Buscan verificar si existiese parámetro de límite máximo permisible de algún material pesado que pudiera afectar la situación del agua. Desde el surgimiento de los casos se han venido haciendo acciones de capacitación sobre la manipulación de alimentos, así como la verificación del agua a nivel local. Mientras en el departamento de Guatemala ya se contabiliza un caso, aunque con antecedente de estar en Suchitepeques. Y vendedoras de pollo de la terminal de Mazatenango, en la que funciona un mercado, reportan pérdidas de hasta el 50% debido a la especulación sobre la presencia de la bacteria en el producto, asociado a la enfermedad neurológica aguda que ha tenido un brote. Señalan que debido a la información que se publica en redes sociales, la población entró en pánico y han dejado de consumir carne de pollo, aunque las autoridades de salud hasta el momento no confirman la fuente de contaminación. Están difamando que el pollo está contaminado, pero como les digo yo a las compañeras, que si el pollo estuviera contaminado, ya de qué tiempo nos hubiéramos enfermado, porque nosotros casi comemos pollo de diario, ¿va? Ahí sí se podría decir el alimento que tenemos a la mano para consumirlo, ¿va? Yo pienso de que la gente tiene miedo por el virus, pero ya cocinado, bien cocinado el pollo, ya muere el virus. Y que no tengan pena pues de consumirlo, porque miren, nosotros años el pollo, no hasta ahora se come, el pollo es lo que más se vende. Algunos compradores señalan que continúan consumiendo pollo, aunque piden a todos manipular los alimentos con higiene. El pollo viene de granjas que están bien cubiertas, tienen veterinarios, tienen todo lo necesario para poder vender el pollo. Yo no creo que traiga bacterias. El problema es a veces la gente que no es higiénica, ¿sí? Solo medio cocinan el pollo o se pasa el pollo y lo cocen y ya está fuera de lo normal. Entonces, la higiene proviene de la casa, ¿verdad?
de cada uno que compramos el pollo, ¿va? Hay que cocinarlo bien, hay que lavarse uno bien las manos, tener el cuidado más que todo en la higiene. A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Avicultores ANAVI afirmó que la carne producida por sus asociados es segura y cumple con los estándares de calidad e inocuidad. Asimismo, hicieron un llamado para la correcta manipulación de alimentos. Se recomienda el frecuente lavado de manos, cuidado al manipular los alimentos y la cocción de alimentos a la temperatura correspondiente. Este martes, un equipo médico visitó fincas y tomó 12 muestras de agua para su análisis. La investigación continúa. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Hasta el momento no se ha presentado ningún paciente en Quiché con la enfermedad neurológica aguda que aqueja a varios departamentos de Guatemala. Las autoridades de salud pidieron prevención a todos los vecinos. Después del aumento de casos de la enfermedad neurológica aguda en varios departamentos del país, las autoridades del área de salud de Quiché informaron que hasta el momento no se ha reportado ningún caso en el departamento, pero mantienen el monitoreo en todos los centros asistenciales de Quiché por si se presenta algún paciente con los síntomas establecidos. Las alertas epidemiológicas de parte de la unidad de epidemiología hacia los hospitales, tanto nacionales como también los hospitales privados, de que cuando se evidencia algún paciente con algún tipo de sintomatología, se notifique, ¿verdad? Para poder hacer el análisis epidemiológico de este paciente. El epidemiólogo del Hospital Regional de Quiché afirmó que están preparados con medicamentos y protocolos especiales para atender esa enfermedad. Si fuera síndrome de Guillain-Barré, no sería nueva para el centro asistencial porque han tratado con casos aislados en el pasado, pero recomendaron a los vecinos tomar sus medidas de prevención para evitarla. Me puede dar una pulmonía o una neumonía, como llamamos científicamente, ¿va? Y eso nos va a dar complicaciones de situaciones de eso, con lo que nos pasó COVID. Una infección gastrointestinal, comer cualquier cosa, no nos lavamos las manos, tocamos esto, disculpe, vamos al baño, ni siquiera solo medio así, y después vamos a ir a comer. La contaminación es fundamental en esta forma. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Continuamos hablando acerca de la salud. Miren, los casos de coronavirus en Guatemala van en incremento. La positividad en el área metropolitana llega al 12%, mientras que a nivel nacional es del 8%. Los casos de coronavirus en Guatemala durante la tercera semana epidemiológica de 2024 han comenzado a presentar un incremento que, según las autoridades del Ministerio de Salud, si bien es normal al comparado con 2023, existe una preocupación debido a que para la tercera semana epidemiológica los casos de enfermedades respiratorias han empezado a tener un repunte que se esperaba para la quinta semana. Nos basamos en una comparación respecto a años previos. Entonces, respecto al año pasado, nosotros cerramos enero este año con una disminución en el porcentaje de positividad de casos. El año pasado a enero terminamos con 11% de positividad. Este año a enero tenemos una positividad de 8.4%. Si bien sí tenemos un aumento en el número de casos, es lo esperado para la temporada en la que estamos. Entonces mantenemos nosotros la vigilancia siempre activa del número de casos que se están registrando. El director del área de salud Guatemala Central, Augusto Contreras, señaló que en el área metropolitana ahora se está registrando una positividad del 12%, mientras que a nivel nacional hay un 8.4%. El COVID-19 se ha ido replicando en nuevas cepas. Actualmente tenemos otra que definitivamente es muy contagiosa, las personas la tienen y el grado de positividad es de un 12% aquí en el municipio. Seguimos nosotros recomendando las normas ya establecidas, sanitarias, el lavado de manos, distanciamiento y el uso de mascarilla cuando se está en conglomerados, cuando hay mucha población presente. Del 1 de enero al 4 de febrero de 2024 se contabilizan al menos 3.834 casos confirmados de COVID-19 y 9 fallecidos. La mayor incidencia se ha registrado en el departamento de Guatemala con 2.525 casos. Ahora hay 2.155 casos activos. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez.
Vamos a pasar a otro tema porque el Congreso de la República avanzó este día con la aprobación en tercer debate de una ley de tarjetas de crédito, la cual lleva 5 años paralizada en el legislativo para que cobre vigencia. La ley únicamente necesita que se aprueben los artículos y su redacción final, lo cual podría ocurrir en una de las siguientes plenarias, ya que los legisladores señalan que se deben presentar algunas modificaciones. La normativa regularía el tema de las tarjetas de crédito en el país, abordando aspectos como, por ejemplo, que el banco debe comprobar que las personas tienen la capacidad para pagar la línea de crédito, además de establecer la prohibición del acoso para realizar cobros por la tarjeta y la opción de exigir convenios de pago. Además, establece que no pueden calcularse intereses sobre comisiones o recargos. Porque estábamos claros y conscientes de la necesidad de aprobarla, porque el pueblo guatemalteco ya no aguanta las deudas por las tarjetas de crédito, ya no aguanta ese abuso usurero que se les daba a los guatemaltecos, esos intereses sobre intereses que les cobraban. Creo que es algo necesario porque los abusos son bastante conocidos. Decía un colega anteriormente, ahora hay tarjetas de crédito desde 5,000 quetzales, los contratos en menos de 24 horas están ya firmados por contratos de adhesión, y esto lo que hace es que el endeudamiento sea enorme. Y continuamos en el Congreso porque con 95 votos el Pleno decidió remover al diputado del bloque Vamos, Osduay Martínez, como representante titular del organismo legislativo ante la Junta Monetaria del Banco de Guatemala. Martínez es diputado por Quetzaltenango y uno de los hombres más cercanos al expresidente Alejandro Yamatei, y durante 2 años dirigió la Comisión de Finanzas del Congreso. Tras su remoción, la designación ante la Junta Monetaria está vacante, por lo que la Junta Directiva debe convocar para elegir al nuevo representante. La propuesta para remover a Martínez fue presentada por diputados de la UNE y algunos parlamentarios independientes electos por el Movimiento Semilla. Cuando son exactamente las 9:17 de la noche, vamos a darle la bienvenida a nuestro set a Paula Osaeta, porque es momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. Hola Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy quiero contarles que los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo de Centroamérica y de República Dominicana celebraron este lunes su 37 asamblea en la ciudad de Antigua, Guatemala. El BID reitera su apoyo financiero al nuevo gobierno de Guatemala, principalmente para infraestructura vial y eléctrica. Durante la reunión que se realizó en Antigua, el presidente Bernardo Arévalo dio a conocer el interés de trabajar en proyectos de infraestructura financiados por ese organismo internacional. El gobernante expresó su visión de orientar sus políticas de desarrollo por medio de diferentes programas de infraestructura y enlistó diferentes proyectos a ejecutarse, como la renovación de 4,000 escuelas, la construcción de hospitales, electrificación, un proyecto en la cuenca del río Motagua y obras en caminos rurales, entre otras. Y vamos a cambiar de tema porque la Junta Monetaria del Banco de Guatemala indicó que evaluará la posibilidad de comenzar a reducir la tasa líder. La tasa de referencia en Guatemala se encuentra en 5%, pero luego de que la inflación volvió a la meta, se revisará la política monetaria cambiaria y crediticia para 2024. Que la inflación en Guatemala cerrara en 4.18% ya es un parámetro que influirá en la evolución de la tasa de interés líder de política monetaria, que cerró en 5% en 2023, y las autoridades monetarias ya empiezan a correr diferentes modelos que se analizarán en las siguientes sesiones de la Junta Monetaria. En el informe anual que el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie, presentó esta semana al Congreso de la República, señala que en 2023 los mercados financieros internacionales presentaron un comportamiento positivo, moderación de la inflación mundial, desempeño mejor de lo esperado de la actividad económica, resiliencia de la economía de Estados Unidos y contención de las perturbaciones en algunos bancos observadas en marzo. Esta tendencia, expone el documento, se moderó entre agosto y octubre con la intención de varios bancos centrales de las principales economías avanzadas de mantener política monetaria restrictiva por un periodo más prolongado. Para el caso de Guatemala, el ritmo inflacionario mostró una marcada tendencia a la baja, de manera que a mediados del 2023 retornó a las escalas dentro del rango meta de
determinado por las autoridades. Al respecto, 3 divisiones de gasto concentraron las principales variaciones: a la baja, transporte, y al alza, restaurantes y hoteles, y alimentos y bebidas no alcohólicas. La inflación subyacente en diciembre de 2023 se ubicó en 3.87%, y el documento confirma que es congruente con la posición cíclica de la economía. La meta de la inflación es 4% más menos 1%, y ya se cuentan con los modelos para los siguientes 12 meses para generar las expectativas de los agentes económicos. González Richie explicó que en vista de lo anterior, se revisará la política monetaria, cambiaria y crediticia para 2024 en 4 grandes apartados: fortalecimiento del esquema de metas explícitas de inflación a 5 años y mejorar las estadísticas económicas, política monetaria, política cambiaria, transparencia y rendición de cuentas del Banguat. Y $1,000 millones al año. Este es el costo que las empresas pagan por no atender la salud mental de los trabajadores, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el impacto no solo es monetario, sino que trastornos como la depresión y la ansiedad son las principales causas de discapacidad laboral, por lo que no atender la salud mental de los colaboradores se traduce también en una alta rotación y pérdida de productividad. Y es que el ausentismo en países como México representa una pérdida del 24% en productividad. Es importante desarrollar estrategias de salud mental en el lugar de trabajo que sean efectivas y consideren los riesgos psicosociales específicos de cada entorno. Preocuparse por el estado mental y físico de los empleados es primordial para que una empresa sea exitosa, así que tómelo en cuenta. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Y presten mucha atención porque se necesitan donadores de sangre A negativo para el señor Juan Carlos Parducci Machuca. Por favor, comunicarse al número de teléfono 5112-4569, repito, 5112-4569. La donación será en el Hospital San Pablo, en la 8ª calle 1-43 de la zona 1. Muchísimas gracias. Y según las autoridades del Ministerio de Gobernación, una de las razones por la que se implementó el plan de seguridad fronteriza es por las denuncias recibidas de Ayutla en San Marcos. En este municipio, a finales de enero, la alcaldesa Isel Zúñiga afirmó o armó a su policía municipal una semana después de que su esposo aceptara ser extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Las armas tuvieron un costo de 411,000 quetzales. Siendo un diagnóstico de lo que acontece en esta región, es por lo cual estamos trabajando en la apertura de este plan. Sabemos precisamente los problemas que hay acá. No es lo único que vamos a trabajar a nivel municipal, vamos a continuar con el tema de prevención, que es un tema que nos compete a nosotros, y en las semanas próximas también vamos a desarrollar ese componente, porque no podemos solo el tema de la contención y el tema de la seguridad fronteriza como tal, sino que también un abordaje de la prevención del delito que es fundamental en esta área. Por cierto, una de las acciones que pretenden llevar a cabo las fuerzas de seguridad es destruir las pistas donde aterrizan las aeronaves del crimen organizado. Pero para que el juez determine si son pistas clandestinas, el Ministerio Público debe investigar. También el Ministerio de la Defensa dijo que trabaja en identificar dichas pistas. El año pasado se inhabilitaron 12 pistas clandestinas que eran utilizadas por el crimen organizado. Según el ministro de la Defensa, ya han identificado más pistas, pero necesitan el apoyo del Ministerio Público y la autorización de un juez para destruirlas. Ya hay identificadas, tenemos un procedimiento específico con el Ministerio Público. Nosotros hacemos la identificación, no somos el ente determinado para decir si es o no clandestino el polígono o el aeródromo. Se hace un procedimiento administrativo, ya que se tiene el procedimiento completo, se pone a disposición del Ministerio Público y es el Ministerio Público el que determina la fecha para poder hacer la destrucción. Aunque nosotros a través del cuerpo de ingenieros hacemos la acción de destrucción, no podemos actuar sin la determinación y el cumplimiento del proceso judicial que hace el Ministerio Público. Respetar la ley, y eso significa en muchos aspectos las órdenes judiciales. No actuamos fuera de ello. Lo que sí hacemos es identificar y documentar el tema de las pistas y otros ilícitos que tienen que ver con el tema del narcotráfico, porque el esfuerzo que estamos empezando a tener es en fortalecer esa estrategia.
Al cuestionar a Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, si el tráfico de drogas ha aumentado en los últimos años, señaló que la cantidad de paquetes incautados no es una medida confiable para determinar dicho problema. El hecho que haya más incautaciones puede ser o porque se incauta más o porque hay más tráfico. Eso no es un criterio técnico, es muy complejo medir porque es un ilícito, digamos, y un trasiego ilegal. Ahora, lo que sí es importante es que yo no me atrevería a decir de que haya más acciones del crimen organizado necesariamente y por eso estamos reaccionando. Estamos cumpliendo lo que nos compete como instituciones. Las autoridades del Ministerio de Gobernación afirmaron que están trabajando en un estudio sobre el tráfico de drogas para presentarlo en el Consejo de Seguridad y plantear acciones. Para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. Vamos a pasar a otro tema porque 8 personas indicadas dentro del caso Toma Usac Botín Político se presentaron ante el juez 10º penal Víctor Cruz para solventar su situación jurídica. Entre ellas se encuentra el hermano del juez Jimmy Bremer. 8 implicados en el caso Toma Usac Botín Político acudieron al juzgado 10º penal para la audiencia de primera declaración ante el juez Víctor Cruz. Los indicados tenían orden de captura en su contra, sin embargo, por medio de los abogados defensores, lograron que éstas fueran revocadas provisionalmente por el juez y se presentaron a la audiencia de primera declaración. Se trata de Cindy Gabriela Dávila, quien es hermana del exdiputado Aldo Dávila y pertenece a la asociación Gente Positiva, Ada Alvarado, docente de la USAC, y los estudiantes Pablo Rulet Pellecer y Andrea Nicole Prera. También acudieron al juzgado los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la USAC, Miguel Ángel Vázquez, Juan José García, Kevin Alexander Jr. Carrera y Amílcar Enrique Bremer Ramírez, quien indicó ser el secretario general del sindicato y es hermano del juez 10º penal Jimmy Bremer. A los indicados se les señala de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita. El caso es llevado por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público y es el fiscal Saúl Sánchez el encargado de llevar el caso contra los indicados. Este día el juez Víctor Cruz únicamente hizo la identificación de las personas señaladas y programó para el jueves 8 de febrero continuar con la audiencia, donde se harán las imputaciones de hechos, es decir, la razón por la cual fueron convocados a la audiencia de primera declaración, donde deberán resolver su situación jurídica. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Ahora vamos a dar paso al reporte que recibimos desde la cabecera de Quetzaltenango y tiene que ver con el Centro Recreativo para Trabajadores del Estado. Vamos a escuchar. Este es el Centro Recreativo Atanasio Tzul, instalado en Quetzaltenango, un centro recreativo para los trabajadores del Estado. Lleva cerrado desde antes de la pandemia y a la fecha no hay modo que lo abran. Ignoramos qué es lo que hacen ahí.